Bienvenidos amigos, una vez más a Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo la segunda parte de ¿Estamos viviendo los juicios de Dios? Así que bienvenidos a esta segunda parte. En el capítulo anterior habíamos visto cómo eventos catastróficos han golpeado a la humanidad. Hablamos acerca de la peste bubónica, la peste negra, la gripe española, Primera y Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y muchísimos otros desastres que han provocado muerte y dolor a la humanidad. Vimos que en Juan capítulo 16, verso 33 dice Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy vamos a ver en detalle el significado de este versículo. Bienvenidos todos. Dios ha dado al hombre libre albedrío, o sea, libertad para escoger. Pero también pudimos ver que Dios siempre les avisa al hombre o les advierte las consecuencias que tendrían si escogían lo malo. Así es como vimos Génesis 2:17 con Adán y Eva, Deuteronomio capítulo 30 verso 19 con el pueblo de Israel, Salmo 119 verso 173 con el rey David. Y así podemos seguir enumerando muchísimos más capítulos, versículos que nos van a indicar las consecuencias, sean positivas o sean negativas. También habíamos visto de dónde proviene el pecado en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 20 al 23, que nos dice que del interior del corazón salen los malos pensamientos, convirtiéndose así en pecados. Pero al mismo tiempo habíamos visto cómo Dios es infinitamente justo y misericordioso, quien brinda al hombre la oportunidad de volverse de su mal proceder y ser perdonado a través del Señor Jesús. En Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos unos hechos bíblicos que deberían encauzarnos en el por qué han ocurrido eventos de devastación y de juicio sobre los hombres. Veamos primeramente en Noé. La maldad en la humanidad era grande en ese tiempo, y su pensar así lo demostraba. Por tal motivo hubo una gran destrucción sobre la tierra. Pero había un hombre justo y recto a los ojos de Dios. Por tal motivo, Noé y su familia serían escogidos para salvación. Escuche bien lo que le digo. Por mandato de Dios, Noé construyó un arca donde se refugiarían juntos con los animales que Dios les ordenó reunir para que luego pudieran poblar nuevamente la tierra. Leamos Génesis capítulo 6, verso del 5 al 8, que nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Imagínese, solamente hubo una familia que halló gracia delante de los ojos de Dios y que era digna de salvación. Génesis capítulo 6, verso 11 nos dice:
y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios, y he aquí que estaba corrompida. O sea, había corrupción en demasía, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Podemos suponer que las condiciones existentes en aquel tiempo son las mismas, o tal vez hoy día son peores esas condiciones a causa de la población mundial. 7,000 millones de personas. O sea, hay mucha más población que antes. Y entonces el pecado se ha multiplicado en gran manera y el corazón del hombre está lejos de Dios. Lo mismo ocurrió en ese instante y Dios tomó la decisión de enviar un diluvio para limpiar la tierra. En ese momento fue cuando Dios le dijo a Noé, Génesis capítulo 6, verso 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, o sea, para que no haya filtraciones de agua. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces así lo hizo Noé, quien obedeció al mandato de Dios. Quiero que tomemos muy en cuenta la razón por la que fue destruida toda la civilización de ese entonces, a excepción de una familia. Fue destruida por la maldad de los hombres. Los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Se corrompió la tierra delante de Dios. La tierra estaba llena de violencia. Toda carne había corrompido su camino. Podemos señalar muchas formas de mal o pecado que existe, así como en tiempo de Noé, hoy también los hay. Recordemos que el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. En Gálatas nos describe el apóstol Pablo los pecados que ennegrecen este mundo y que por tal motivo los juicios de Dios se hacen presentes. Gálatas capítulo 5 verso 19 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne. Recordemos, por favor, que primeramente el pecado se genera en el interior, o sea, en nuestro corazón, nuestra mente, y luego se hace obra a través de la carne. Entonces leemos Gálatas capítulo 5 verso 19 que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos son pecados morales. Ejemplo, relaciones sexuales ilícitas, como son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Relaciones sexuales dentro del matrimonio con una pareja que no sea su esposo o esposa. La masturbación, la homosexualidad, etc. Hay que recalcar que varios tipos de pecados sexuales se pueden hacer efectivos aún solo con el pensamiento, como lo dice en Mateo capítulo 5 del 27 al 28. El pecado se comete primeramente en el pensamiento para luego tomar acción en el cuerpo. La pornografía, que significa imagen de prostitución, según el vocablo griego,
Este pecado conduce a la lujuria, al daño mental, psicológico y a la destrucción de la verdadera y pura relación entre un hombre y una mujer. Es rescatable decir que la pornografía produce adicción, deseando cada vez más y más, además de fomentar una mala percepción de lo que en verdad es una mujer. Entonces el versículo 20 nos dice: idolatrías, hechicerías. Estos son pecados religiosos. Así los podemos llamar. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia. Estos son los pecados que el apóstol Pablo los define como pecados sociales. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estos son pecados de falta de dominio propio. El apóstol Pablo termina diciendo acerca de los cuales os amonesto, o sea, nos llama la atención, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Me escuchó bien? Que todos los que practican toda clase de pecados como estos no heredarán el reino de Dios. Ahora veamos Génesis capítulo 19, que nos cuenta la historia de Lot y su familia que vivían en Sodoma y Gomorra, aquella tierra llena de pecado, y la que por ningún motivo sus habitantes querían convertirse de sus malos caminos. Dios tomó la determinación de destruir Sodoma y Gomorra a causa de la perversión y el homosexualismo reinante en aquel lugar. Y entonces para ello, Dios envía 3 ángeles, los cuales se presentan donde Abraham, que era tío de Lot, para comunicarle que habrá tal destrucción, por lo que intercede a Abraham, sabiendo que Lot y su familia estaban allí, para lo cual 2 de ellos, o sea, 2 ángeles, se desplazan y son hospedados por Lot bajo su techo. El pueblo se entera y exigen a Lot le sea entregados a aquellos 2 hombres para abusar de ellos, por lo que Lot les ofrece a sus 2 hijas para que no hiciesen daño a sus huéspedes. Pero el pueblo no accede a aquel intercambio. Entonces, estos ángeles apresurados sacaron a Lot y a su familia para que estas tierras fueran destruidas con lluvia de azufre y fuego. Y Lot entra en la pequeña ciudad de Zoar, a excepción de su esposa, que a causa de desobedecer, porque aquellos ángeles les habían dicho que no regresen a ver hacia atrás, y ella desobedeció. Entonces, ella regresó a ver y se convirtió en una estatua de sal. Podemos ver una vez más el juicio de Dios, que es derramado por el mal comportamiento del hombre, por su pecado e inmundicia, tal y como pasa hoy en día. Imagínese que en ese entonces se trataba de 2 ciudades, pero hoy es en todo el mundo, que sin vergüenza alguna cometen los pecados, tanto en privado como en público, exigiendo ser reconocidos y que se les ampare en las leyes humanas, queriendo así librarse de la ley divina. El mundo ha tenido episodios de destrucción a través de plagas, desastres naturales, volcanes en erupción, huracanes, terremotos, simplemente por el corazón duro
y lleno de pecado de los hombres, quienes no quieren dejar de cometerlos y rendirse al único y sabio Dios. Entonces podemos nosotros ya ir encaminando nuestro tema a por qué suceden todos estos tiempos o estos eventos desastrosos. El Señor Dios Todopoderoso ha prometido estar con cada uno de sus hijos, todos aquellos hombres justos que Dios pueda aliar. Él los librará del mal, así como lo hizo con Noé y su familia, así como lo hizo con Lot y su familia. De esa misma manera, si tú vives una vida piadosa de amor a Dios, cumpliendo su palabra y viviendo en santidad, o sea, apartado del mal, entonces de esa manera Dios te encontrará digno de su amor y de su gran misericordia. La buena noticia en este tiempo de crisis es que la Biblia trae buenas noticias para este tiempo, así como tuvo para tiempos antiguos. Pero lo importante es que cada hombre y cada mujer de esta tierra abran sus ojos a lo que está aconteciendo para que puedan sentir la necesidad de Dios en sus vidas. El pecado nos aleja de Dios, rechazando así su gracia y su misericordia, y al mismo tiempo no nos permite reconocerlo como Dios, Señor y Salvador, porque este mundo está muerto en delitos y pecados, como lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 13. Ahora veamos qué dice Deuteronomio capítulo 30, versos del 15 al 20. Tome muy en cuenta lo que dice, por favor. Aquí habla nuevamente acerca de tomar decisiones acertadas. Dios nos ha permitido ser libres en nuestras decisiones, pero como todo tiene sus consecuencias, en este caso de vida o de muerte. Si decides seguir a Dios, tienes vida, o lo contrario, te llevará a muerte. Ahora leamos. Entonces Deuteronomio capítulo 30, versos del 15 al 20. Mira, esto quiere decir, presta mucha atención, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy. Dios está haciendo un mandato. Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar. Aquí nos muestra que por decisión propia las personas buscamos estar lejos de Dios. Y dice, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Yo os protesto, hoy de cierto pereceréis. O sea, está diciendo que a los que hacen pecado, a los que están en idolatría, advierte que morirá. Es tremendo. Y entonces, ¿por qué el hombre decide pecar? Es la pregunta. ¿Es que acaso no les importa lo que Dios dice? O tal vez las religiones han acomodado
todo el sistema del hombre solo para el hombre y no para Dios. Porque en la palabra dice que el Señor Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente por Él. Entonces quiere decir que al hombre no le importa lo que suceda. Y cuando vienen eventos como los que estamos viviendo, he escuchado muchas personas que han perdido seres amados y que culpan a Dios. Es que Dios ha advertido que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna. Pero hay gente buena que muere. Hay buenos cristianos que cumplen a cabalidad la palabra de Dios y la obedecen. Y también mueren. Pero en la palabra de Dios nos dice que para nosotros, los cristianos, los que creemos en Él, o sea, en Jesús, para nosotros el vivir en este mundo es Cristo. Y entonces el morir para nosotros es ganancia. Porque pasamos de este mundo lleno de pecado, lleno de adulterio, lleno de homosexualismo, lleno de maldad. Pasamos al lugar celestial que el Señor nos ha ofrecido. Entonces, volvemos al versículo 18 que dice: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, nuevamente, el libre albedrío. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué es lo que hizo Noé? Escogió la vida. Fueron salvos él y su descendencia. ¿Qué escogió Lot? La vida. Y fueron salvos él y los suyos, a excepción de la desobediencia de su esposa, quien también murió. El versículo 20: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. No podemos pensar que todo lo que ha ocurrido y ocurre hoy en día con esto de la pandemia es por nada. Dios ha dado al hombre tiempo en demasía para que se arrepienta y vuelva sus ojos a Él. Pero al contrario, el hombre se ha alejado más y más de Dios y se ha pervertido en su camino, pensando que no necesita de Dios, sumiéndose más y más en la oscuridad, porque este mundo está muerto en delitos y pecados, como lo dice Colosenses capítulo 2, verso 13. Aún hay tiempo para escoger al Dios de la vida,
que trae luz y esperanza al hombre, pero que por sobre todo trae salvación y vida eterna. Estamos viviendo los últimos tiempos aquí en la tierra, y de ello voy a estar hablando próximamente. El tiempo de gracia muy pronto terminará. Y usted me dirá, ¿qué es el tiempo de gracia? Es el regalo de Dios al hombre a través del Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, fue sepultado, muerto, pero que resucitó para darnos la victoria en Él. Cuando nació Jesús se manifestó la gracia, o sea, este regalo al nacer Él, y al derramar su sangre en la cruz, y al decir consumado es, fue creada la base de la salvación en Él. Luego, a través del haber resucitado, trajo el efecto victorioso de Jesús sobre el pecado y la muerte, y nos brinda la posibilidad a todos aquellos quienes hemos creído en Él, de tener la promesa de vida eterna por Jesús, quien derrotó el pecado de este mundo y a la muerte eterna a la que estábamos destinados a causa del pecado. Y por lo cual, hoy nosotros tenemos perdón de pecados, y por este hecho usted y yo, así es como somos sellados con el Espíritu de Dios. Cuando usted recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted se arrepiente de sus pecados. O sea, usted dice, a partir de hoy, Señor, todos los pecados que yo los hice atrás, no los vuelvo a hacer en adelante. A partir de hoy, Señor, yo te voy a ser fiel a seguir tus estatutos y a cumplirlos, a no pecar, a ser un hombre justo y digno. Entonces, en ese momento, usted es sellado por el Espíritu de Dios como señal de que usted le pertenece a Dios y que usted ha pasado de muerte a vida gracias al sacrificio de Jesús. Por esta razón, el Evangelio de la gracia del Señor Jesús, o sea, del regalo de Dios a través del sacrificio suyo para la humanidad, se ha venido predicando hace más de 2000 años, y este tendrá fin muy pronto. Antes que terminemos con este hermoso mensaje, quiero llevarle un recorrido por las Escrituras de aquellas promesas que se encuentran en la Biblia para todos aquellos que caminan por la senda que conduce al Padre Eterno, aun a pesar de estar viviendo tiempos difíciles. Entonces veremos cómo Dios nos habla en medio de tantas dificultades a través de su palabra. Aun cuando todo es sombra, su paz inunda nuestro corazón. Esa paz viene de Dios, como dice su palabra. Cuando hemos tomado la decisión de seguirle a Él, nuestro pasado ha sido limpiado, o sea, nuestros pecados han sido borrados por completo. Usted está limpio y el futuro se encuentra en las manos de Dios. Esta es la paz que Dios nos da y que la podemos leer en Romanos capítulo 5 verso 1, que nos dice: justificados pues por la fe. O sea, la fe en ¿quién? En el Señor Jesucristo.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién va a tener usted paz? En el Señor Jesús. Cuando tenemos situaciones difíciles como las que vivimos a diario, enfermedades, situaciones adversas, dificultades financieras, muerte de nuestros seres amados, o esta pandemia que estamos viviendo sin precedente alguno, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Quiere decir que solamente a través de Dios usted va a poder tener paz. No hay más. No hay psicólogos, no hay pastillas, no hay doctores, no hay nada que le pueda dar paz más que Dios. En Romanos capítulo 12, verso 21 nos dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. En Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Si usted no está con Dios, usted no puede tener paz con las personas. Solamente a través de Dios usted puede tener paz, y esa paz se la podrá ver. Y dice, y la santidad. O sea, usted es escogido. Usted es separado para lo bueno. Cuando usted acepta al Señor Jesús, usted ya ha sido separado. ¿Separado de qué? Del mal, para estar en el bien. Salmo 121, verso 7 dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es la promesa de Dios para con sus hijos. Hay ciertas ocasiones que pastores, evangelistas, cristianos, gente de bien, terminan su vida en un día específico. Y muchos se dirán, ¿y por qué no se cumplió la promesa en ellos? Eso es otro tema. Pero quiero decirles que cuando sucede eso, es porque el tiempo de vida terrenal de aquella persona se ha cumplido. Se cumplió el propósito de vida de esa persona aquí en esta tierra. Y entonces, como cristianos, entendemos que para nosotros que estamos viviendo en Cristo, en este mundo, cuando morimos, vivimos la ganancia de Cristo, que es la eternidad. En Apocalipsis capítulo 3, verso 10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, así como Noé, así como Lot, fueron guardados de la hora de la prueba, dice que así seremos guardados sus hijos, quienes nos encuentre correctos en una vida armoniosa con Él, cumpliendo su palabra y en santidad. En Proverbios capítulo 3, versos 7 y 8 nos dice,
No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. No debemos ser sabios en nuestra opinión, ni pensar que lo que estamos haciendo es correcto. Vayamos a la palabra de Dios, que es la Biblia, y consultemos la palabra de Dios, la cual nos llevará por verdes prados, por el camino correcto. Efesios capítulo 6, verso 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es contra ninguna persona. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En realidad, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra todos esos espíritus de maldad que hacen que las personas actúen como lo hacen, desobedeciendo, injuriando, mintiendo, levantando falso testimonio, adulterando, fornicando, etc. Pero por eso es muy importante que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios para que aquellos que la pueden escuchar tengan la dicha de ser hijos de Dios. Mientras usted no declare con su boca que el Señor Jesús es su Señor y Salvador, y usted se arrepienta de sus pecados y no los vuelva a hacer, usted aún no es hijo de Dios. Usted es criatura, una creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Así que, si usted quiere ser hijo de Dios, debe acercarse a Él, pedirle perdón y caminar en rectitud como Él quiere que usted camine. En Deuteronomio capítulo 31, verso 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No importa lo que pueda acontecer, debemos estar seguros que Dios va delante de todos aquellos que hemos decidido estar con Él y nos guardará del día malo. Isaías capítulo 41, verso 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente, te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia, porque Dios es justo. Ahora quiero regresar nuevamente al versículo en Juan capítulo 16, verso 33, el que nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Usted ya sabe ahora por qué en el mundo hay aflicción. Pero la siguiente parte de este versículo dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice eso. Usted sabe por qué en el mundo hay aflicción hoy. Pero Jesús venció. Venció al pecado, venció a la muerte, y con ellos nos ha brindado vida y salvación a nosotros por su sacrificio. Además, Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Y muy pronto lo veremos en las nubes, que vendrá a recoger a su pueblo, a todos aquellos que le dijeron, sí, te seguimos. Jesús se levantó de la muerte, venciendo así a Satanás y todas sus huestes.
Él triunfó a través del sacrificio de amor que hizo por esta humanidad, para que cuando llegue estos momentos difíciles podamos estar seguros. Claro, seguros en Él, sabiendo que si fue capaz de darnos vida y salvación, hoy es capaz de cuidar a todos los que hemos decidido seguirle a Él. Y si morimos, nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, verso 21, que lo he nombrado muchísimo hoy. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo te invito a orar en este momento. Hoy puede cambiar tu vida. Hoy puedes ser hijo de Dios. Hoy puedes ser tú vencedor aún en estos tiempos de dolor y de angustia que está viviendo esta humanidad. Este es el día de oportunidad. Así como Noé, así como Lot, así puedes tú también ser salvo de la ira venidera. Oremos. Amantísimo Señor, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por hablarnos claro a nuestros corazones y hacernos entender que sin ti somos nada. Hoy quiero decirte, Señor, que me arrepiento de todo el mal que he hecho, Señor, de todos los pecados que he cometido. Lo hago de todo corazón. Me arrepiento de haberlos hecho. Y quiero vivir a partir de hoy, Señor, una vida consagrada a ti, donde obedezca y siga tu palabra para ser así un santo, un escogido tuyo. Por eso hoy, Señor Jesús, te declaro como mi Señor y mi Salvador. Y hoy te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Yo creo en ti. Yo creo en tu salvación, Señor. Yo creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y yo creo en tu verdadero amor, que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a esperarte como la novia espera al novio, Señor, con alegría, con esperanza, con amor. Ayúdame a serte fiel para así poder agradarte. Gracias por este día, Señor, por darme la oportunidad y por entrar en mi corazón, porque sé que a partir de hoy nunca más seré igual. Yo te doy gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque es maravilloso, porque es misericordioso y porque en Él y solamente en Él podemos estar seguros. Te abrazo. Que Dios te bendiga infinitamente y que Dios te guarde, te cuide así como a tu familia. Hasta la próxima. Bendiciones.